Hola. Somos el grupo AP6 de Cirugía Oral 2. Y hoy vamos a hablar de Nervio trigémino. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el nervio trigémino. El nervio trigémino equivale al quinto par craneal. Se dice que es el nervio más voluminoso de los pares craneales que constituye el sistema nervioso periférico encefálico. Tiene su origen aparente en la región anterior y lateral de la protuberancia. Se encuentra cerca del péndulo cerebeloso medio y sus orígenes reales están distribuidos en las neuronas pseudonipolares. Como se observa aquí tenemos el quinto par craneal. Este sería el nervio trigémino, que también se le conoce como trillizos. Este hace una referencia a lo que es la presencia de 3 ramas. ¿Cuáles serían esas ramas? Tenemos al nervio oftálmico como el B1, luego tenemos al maxilar, que sería el B2, y por último tenemos al mandibular, que sería el B3. Bueno, se dice también que estas ramas emergen del ganglio Gachler y que se trata de un nervio mixto ya que posee fibras nerviosas tanto sensitivas como motoras. Ahora hablaremos sobre el recorrido del nervio oftálmico o B1. El nervio oftálmico sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Como se observa ahí en nuestro cráneo, esa sería la fisura orbitaria superior. Y va a discurrir por el techo de la órbita, como lo observamos ahí, donde da sus ramas a la rama frontal, a la rama lagrimal y a la rama nasal. B2 o nervio maxilar. Este es exclusivamente sensitivo y se origina a partir de la parte media del ganglio trigeminal. Primero recorre la pared lateral del seno cavernoso. Cruza la fosa craneal media y sale de ella por el foramen redondo al nervio maxilar. De manera variable, ya sea dentro o fuera del cráneo, origina una rama recurrente, el que le da inervación a la meninge, a la dura madre de la fosa craneal media. El foramen redondo es en realidad un canal que mide de 5 a 8 milímetros y que se dispone de manera casi horizontal, levemente descendente. El nervio lo reconoce entonces, pues de posterior a anterior. Y al atravesarlo, el nervio maxilar accede a la fosa pterigopalatina, que viene a ser esta, desde su pared posterior. El nervio recorre la porción más alta de la fosa pterigopalatina, atravesándola de posterior a anterior, curvándose hacia el lateral para penetrar la órbita, pasando por la fisura orbitaria, en este caso inferior. El paso por la fosa pterigopalatina del nervio maxilar permite acceder al tronco nervioso principal desde la cavidad oral por el canal palatino mayor cuando se necesita anestesia en todo su territorio. Cuando ingresa a la órbita, este recorre el surco infraorbitario, luego el canal infraorbitario y termina saliendo por el agujero infraorbitario, formando un penacho infraorbitario. El nervio maxilar así viene a originar la inervación sensitiva para el tercio medio del rostro y para todos los dientes maxilares y para el seno maxilar. El nervio alveolar superior, conocido como el B2, se encuentra lo que es en la fosa orbitaria, pues este va a empezar a recorrer por el canal nasogeniano, lo cual atraviesa y llegaremos al nervio alveolar superior. Este tiene 3 ramas, anterior, medio y posterior. En lo que es el anterior va de incisivo a canino, lo que es en medio va de premolar hasta la raíz mesial de la primera molar. En la parte anterior va primera molar a última molar. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el B3 o nervio mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto que nace del borde anteroexterno del ganglio de Gachler y se forma por la reunión de la raíz motora y la raíz sensitiva que proviene del ganglio.
Al salir del ganglio de Gasser, llega al agujero oval. Una vez fuera del agujero oval, queda colocado por fuera de la peneurosis interpterigoidea y del ganglio óptico, al cual se une íntimamente. Estas se dividen entonces en dos troncos, una anterior y otra posterior. Ahí en la imagen tenemos el B3, que es el nervio mandibular, y la flecha nos indica dónde está exactamente el agujero oval. Seguimos acá tenemos un cuadro sobre lo que es el nervio mandibular o B3. Tenemos lo que son sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Sus ramas colaterales, ramo recurrente meningio, tenemos lo que son tres, los ramos externos, ramo interno y ramo posterior. Dentro de sus ramos externos tenemos lo que son el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaceterino. En sus ramas internas tenemos lo que es el nervio periestafilino externo, el nervio pterigoideo interno y el nervio músculo del martillo. También tenemos sus ramas posteriores, ahí solamente tenemos el nervio aurículo temporal. Todas las que les he mencionado son sus ramas colaterales. Ahora viene lo que son sus ramas terminales, que tenemos dos. Tenemos el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Sus ramas colaterales. Tenemos acá el nervio recurrente meningio. El nervio recurrente meningio es un nervio que se origina del nervio mandibular o B3 y presenta un trayecto recurrente, pues regresa a la cavidad craneal por el agujero espinoso junto con la arteria meningia media y se distribuye por las meninges de la fosa craneal media. Este nervio inerva la dura madre craneal. Ramos extremos. El nervio temporobucal. Parte del tronco y se dirige hacia afuera entre los dos haces del pterigoideo externo, al que suministra algunos ramos. En la cara externa de este músculo se divide en un ramo ascendente o nervio temporal y uno descendente o nervio bucal. Seguimos con el nervio tempora medio profundo. Se dirige hacia arriba y afuera para alcanzar la cresta esfenotemporal y distribuirse en los haces medios del músculo temporal. Seguimos con el nervio temporomaceterino. Este nervio corre hacia afuera, pasando por encima del músculo pterigoideo externo y al nivel de la cara esfenotemporal se divide en dos ramos, uno ascendente o nervio temporal profundo posterior y otro descendente o nervio maceterino. Ramos internos tenemos el nervio peristofilio interno, el nervio pterigoideo interno y el nervio del músculo del martillo. El tronco de los nervios de los músculos se une al ganglio óptico, que de él separa para dividirse en tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Una de estas ramas se dirige hacia abajo y afuera, penetrando la cara profunda del músculo pterigoideo interno, del cual emana un ramo muy delgado que alcanza el borde posterior del músculo peristafilino externo, del cual emana un ramo muy delgado que alcanza el borde posterior del músculo peristafilino externo. Cuando el tronco se desprende del ganglio, proporciona un delgado ramo que atraviesa la aponeurosis interpterigoidea y va a distribuirse al músculo del martillo. Ramas posteriores, nervio aurículo temporal. Sus dos raíces rodean la arteria meningea media. Recibe un filete del ganglio óptico y se dirige hacia atrás entre el ligamento esfenomaxilar y el cuello del cóndilo. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el nervio dentario inferior. Como para recordar, el nervio mandibular es un nervio mixto. El nervio dentario inferior es una rama terminal que se origina del nervio mandibular o B3 aproximadamente a 1 centímetro por debajo del agujero oval. Esta rama se dirige a la cara interna de la rama mandibular
y antes de atravesar al agujero dentario inferior va a dar origen al nervio miloideo, que es la rama motora, y sale por el canal miloideo y va hacia el músculo miloideo. El nervio alveolar inferior es una rama sensitiva que va a hacer ingreso al agujero dentario inferior, que pasa por el conducto mandibular hasta la altura del agujero mentoniano. El agujero mentoniano se va a encontrar en la altura de la primera y segunda premolar y se va a dividir en dos ramas. Es una rama interna que es la incisiva y otra externa que es la mentoniana. El nervio incisivo va a inervar lo que es hueso, diente y periodonto desde los incisivos centrales hasta lo que es la primera premolar. Y el nervio mentoniano sale por el agujero mentoniano y se va hacia los tejidos blandos, de los incisivos hasta el primer premolar, y va a inervar todo lo que es encía vestibular, labio inferior, piel del mentón y la mucosa del labio. Y vamos a tener lo que es el nervio lingual. El nervio lingual pasa profundo al músculo peteguiureo lateral, donde se une con la cuerda del tímpano, y va a cruzar sobre el músculo peteguiureo medial en dirección a la rama de la mandíbula, la cual va a proporcionar inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua, al piso de la cavidad oral y a la encía mandibular. Gracias por su atención.